Hola, hola, mi gente hermosa, ¿cómo están? Espero que estén de maravilla y súper listos para otro vídeo cargado de salseo y noticias frescas. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las telenovelas turcas, específicamente en un tema que sé que les encanta y que ha estado en boca de todos últimamente. Sí, como ya habrán leído en el título, vamos a hablar de Can Yaman y su reacción a una pregunta sobre Demet Özdemir. Prepárense para desglosar todo lo que sucedió y para analizar cada detalle, porque esto se pone interesante. Pero antes de meternos de lleno en el drama, quiero recordarles que si les gustan este tipo de vídeos llenos de chismes jugosos y noticias de sus estrellas favoritas, no olviden darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir trayéndoles contenido que les encante. Así que sin más preámbulos vamos a darle. Ok, pongámonos en contexto. Como todos sabemos, Can Yaman y Demet Özdemir formaron una de las parejas televisivas más icónicas y queridas de los últimos tiempos con su participación en la exitosísima serie Erkenci o Pájaro Soñador. Su química en pantalla era innegable, traspasaba la televisión y nos hacía soñar con un romance de cuento de hadas. Y como suele pasar en estos casos, la especulación sobre un posible romance en la vida real no se hizo esperar. Hubo rumores, fotos que alimentaban las teorías y hasta declaraciones que dejaban más preguntas que respuestas. Los fans obviamente estaban divididos entre los que deseaban con todo su corazón que fueran pareja y los que preferían mantener la fantasía en el mundo de la ficción. Y bueno, el tiempo pasó, la serie terminó y cada uno siguió su camino. Demet se casó y Can continuó su carrera, aunque el recuerdo de esa conexión en pantalla seguía presente en la memoria de muchos. La serie, transmitida a nivel mundial, no solo catapultó sus carreras individualmente sino que también dejó una marca imborrable en la cultura pop, generando una base de fans apasionada que se resiste a dejar atrás la magia de esa pareja. La intensidad de la relación en pantalla era tan convincente que muchos no podían diferenciar la ficción de la realidad, un fenómeno que no es raro en el mundo de las telenovelas, pero que en este caso alcanzó proporciones épicas. La trama de Erkenci con su mezcla de comedia romántica, drama y toques de humor, cautivó a audiencias de todas las edades y culturas. La historia de amor entre Can y Sanem, los personajes interpretados por Yaman y Özdemir respectivamente, era una montaña rusa de emociones que mantenía a los espectadores pegados a la pantalla. Desde los encuentros fortuitos hasta los malentendidos hilarantes, la serie logró crear un universo donde el amor, la amistad y la familia se entrelazaban de manera magistral. La habilidad de ambos actores para transmitir esas emociones de forma creíble fue fundamental para el éxito de la serie, y es por eso que la química entre ellos se convirtió en un tema de conversación constante. Y es aquí donde nuestra historia de hoy toma un nuevo giro. Recientemente Can Yaman ha estado en el centro de la atención mediática por diferentes razones, ya sea por sus nuevos proyectos, sus entrenamientos o sus apariciones públicas. La transformación física de Can con su notorio aumento de masa muscular ha sido objeto de comentarios en redes sociales y revistas de farándula, resaltando su compromiso con su imagen y su dedicación al fitness. Sus proyectos más recientes, tanto en Turquía como en el extranjero, han demostrado su versatilidad como actor, explorando diferentes géneros y personajes que lo han consolidado como una de las figuras más relevantes de la televisión turca. Pero lo que realmente ha llamado la atención de los medios y de los fans ha sido su reacción ante una pregunta muy particular. En una de sus últimas entrevistas, un periodista, ni corto ni perezoso, se atrevió a tocar un tema que parecía ya enterrado, Demet Özdemir. La pregunta, por supuesto, no era sutil ni delicada, sino más bien directa y sin anestesia. El periodista le preguntó algo así como, ¿qué opinas del trabajo de Demet actualmente? O algo similar. Y ahí fue cuando se armó el revuelo. La elección del periodista de formular esta pregunta en ese momento específico no fue casual, sino que fue una clara estrategia para generar polémica y aumentar el interés mediático. Era obvio que cualquier respuesta, por mínima que fuera, se convertiría en titular de noticias y alimentaría los debates en las redes sociales. La reacción de Can fue, digámoslo, inesperada para algunos. No hubo una respuesta efusiva, ni un comentario nostálgico, ni una crítica despiadada. En realidad, lo que hubo fue una especie de freno, un cortocircuito en la conversación. Can, en lugar de responder directamente, cambió de tema de manera elegante pero tajante, dejando muy claro que no estaba dispuesto a hablar sobre su ex compañera de set. Algunos lo interpretaron como un gesto de madurez y respeto,
otros como una manera de evitar polémicas innecesarias, y otros más como una señal de que las cosas entre ellos no quedaron precisamente en los mejores términos. Las redes sociales, como era de esperar, explotaron con todo tipo de teorías, memes y debates sobre qué es lo que realmente significaba la actitud de Khan. Los fans más acérrimos de Erkenci Kuş revivieron los viejos clips de la serie y las entrevistas donde ambos actores compartían momentos de complicidad, buscando pistas sobre la naturaleza de su relación actual. Se crearon hashtags, se publicaron análisis exhaustivos de cada gesto y palabra de Khan, y se generaron debates acalorados entre los diferentes bandos de fans que aún guardaban esperanzas de un reencuentro o que simplemente estaban curiosos por la dinámica entre ellos. La falta de respuesta clara por parte de Khan, en lugar de calmar las aguas, las agitó aún más, generando un mar de especulaciones y conjeturas. Y es que, sinceramente, este tipo de situaciones nos encantan, ¿verdad? Nos fascina desmenuzar cada detalle, analizar cada gesto y crear nuestras propias teorías sobre lo que está pasando en la vida de nuestros famosos favoritos. La realidad es que al final del día, solo ellos saben lo que realmente sucede detrás de cámaras y de los reflectores, pero eso no nos impide seguir especulando y disfrutando de este salseo. La reacción de Khan, a pesar de ser un no rotundo, nos da mucho de qué hablar. Nos hace preguntarnos si hay un trasfondo, si existe alguna tensión entre ellos que desconocemos, o si simplemente se trata de una decisión personal de no revivir el pasado. La naturaleza humana nos impulsa a buscar patrones y significados incluso donde no los hay, y en el caso de los famosos, esta tendencia se amplifica debido a la fascinación que sentimos por sus vidas y la curiosidad que nos provoca la aparente cercanía que tenemos con ellos a través de la pantalla. El misterio que rodea la relación entre Khan y Demet se convierte en un enigma que muchos quieren resolver, una pieza faltante en el rompecabezas de sus vidas que todos quieren completar. A lo largo de su carrera, Khan ha demostrado ser un hombre muy reservado en lo que respecta a su vida personal. Ha sido muy cuidadoso con lo que comparte con el público y no suele dar pie a rumores o especulaciones. Esta actitud ha sido una constante en su trayectoria, marcando una diferencia con otros actores que prefieren mantener un perfil más abierto y transparente. Esta postura le ha valido tanto elogios por parte de aquellos que admiran su discreción como críticas de quienes lo consideran distante o inaccesible. Es posible que su respuesta evasiva ante la pregunta sobre Demet sea simplemente una extensión de esta actitud. No quiere que su vida personal se mezcle con su carrera profesional y prefiere mantener ciertos límites. Y es algo que honestamente es muy respetable. Hay figuras públicas que se exponen al máximo y otras que optan por la discreción, y ambas formas son válidas. La elección de Khan de mantener un cierto hermetismo en su vida personal es una decisión que merece ser respetada, independientemente de si como público estamos de acuerdo o no con ella. La presión mediática y el escrutinio constante al que están sometidas las figuras públicas pueden ser agotadores y es comprensible que algunos opten por proteger su intimidad. Pero también es cierto que la historia entre Khan y Demet sigue siendo un tema recurrente entre los fans, y que la pregunta del periodista, por incisiva que fuera, era una que muchos tenían en mente. La pregunta no solo representaba la curiosidad de un periodista, sino que también canalizaba el deseo de muchos fans que aún guardan esperanzas de que la magia de Erkenci Kuş se extienda fuera de la pantalla. Es como si la gente aún no hubiera superado el final de Erkenci Kuş y siguiera esperando, tal vez de manera inconsciente, una señal de que esa magia que veían en la pantalla podría haber sido real. Y no los culpo, la verdad. La química entre ellos era tan palpable que era difícil no ilusionarse con la posibilidad de que su romance trascendiera la ficción. El hecho de que la serie haya terminado hace tiempo no ha disminuido el interés del público por esta pareja, demostrando el poderoso impacto que tuvieron sus personajes y la huella que dejaron en los corazones de muchos. Pero como bien sabemos, la realidad casi siempre es más compleja que las telenovelas. La ficción y la realidad son dos planos diferentes, y lo que vemos en la pantalla no siempre se corresponde con la vida real. Esta distinción, a menudo olvidada por los fans, es fundamental para comprender la dinámica de las relaciones entre actores y la complejidad de sus vidas personales. Ahora bien, analicemos un poco más la situación. Por un lado, tenemos a Khan, quien ha optado por un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal, centrándose en sus proyectos profesionales y en su bienestar físico y mental. Su dedicación al fitness, su compromiso con su carrera y su enfoque en el crecimiento personal son elementos que resaltan en su imagen pública actual. Por otro lado, tenemos a Demet, quien ha encontrado el amor y ha formado una familia, dejando atrás ese capítulo en su vida.
La boda de Demet fue un evento muy comentado en los medios y demostró su felicidad y su decisión de construir un futuro al margen de las especulaciones y los rumores del pasado. Ambos parecen estar en un buen momento personal y profesional, pero la sombra de Erkenci sigue proyectándose sobre ellos de vez en cuando, sobre todo cuando un periodista decide meter el dedo en la llaga. La sombra de Erkenci es una constante en sus vidas, un recordatorio de la enorme popularidad que alcanzaron juntos y de la expectativa que todavía existe entre sus fans. Es una realidad que ambos deben manejar, cada uno a su manera, mientras siguen adelante con sus carreras y sus vidas personales. Lo interesante de todo esto es que aunque Khan no quiera hablar del tema, el hecho de que se genere este tipo de revuelo demuestra el impacto que tuvieron ambos en la audiencia. Su trabajo en Erkenci dejó una huella imborrable en los corazones de muchos, y ese cariño y esa admiración se mantienen intactos a pesar del tiempo. Es una muestra de lo poderosa que puede ser la televisión y de cómo una historia puede llegar a tocar a las personas de maneras inesperadas. El fenómeno de Erkenci no solo se limitó al éxito en rating, sino que trascendió a un nivel cultural, generando un impacto profundo en la vida de muchos espectadores. La serie se convirtió en un refugio para aquellos que buscaban escapar de la realidad y sumergirse en una historia de amor idealizada, y los personajes de Khan y Demet se convirtieron en símbolos de esa esperanza y ese anhelo de encontrar el amor verdadero. Y claro, este tipo de situaciones siempre nos llevan a la misma pregunta: ¿qué es lo que realmente pasó entre ellos? ¿Hubo algún romance secreto que terminó mal? ¿Simplemente eran buenos compañeros de trabajo y nada más? ¿Existe alguna tensión que no se ha resuelto? La verdad es que todas estas preguntas quedan en el aire y cada quien es libre de crear sus propias teorías, pero la realidad es que probablemente nunca sepamos la verdad completa. La incertidumbre es parte del atractivo de la vida, y en el caso de los famosos, esta incertidumbre se convierte en un terreno fértil para la imaginación y la especulación. Y tal vez eso sea parte de la magia del asunto. El misterio, la intriga, el no saber con certeza qué es lo que pasa detrás de las cámaras, es algo que nos mantiene enganchados a este tipo de historias. La falta de información completa puede generar frustración, pero también puede alimentar nuestra creatividad y nuestra capacidad de imaginar diferentes escenarios. También debemos considerar que la forma en que un actor o actriz responde a este tipo de preguntas puede estar influenciada por muchos factores. Puede que simplemente no quieran hablar de un tema que consideran privado, que no estén de humor para abordar asuntos del pasado, o que incluso tengan alguna instrucción de sus representantes de evitar cierto tipo de preguntas. La industria del entretenimiento es un mundo muy complejo y cada decisión que toman las celebridades suele tener un motivo, ya sea estratégico o personal. Los representantes de los actores suelen jugar un papel crucial en la gestión de su imagen pública y en la forma en que se relacionan con los medios, por lo que es posible que las respuestas de Khan estén condicionadas por estrategias de comunicación previamente establecidas. Lo que sí es cierto es que la reacción de Khan, aunque breve, ha generado un debate interesante sobre los límites del periodismo y sobre la exposición mediática de las figuras públicas. ¿Hasta qué punto tienen derecho los medios a indagar en la vida personal de los famosos? ¿Dónde está la línea entre informar y cotillear? Estas son preguntas que nos podemos plantear y que nos invitan a reflexionar sobre el papel que juegan los medios de comunicación en la construcción de la imagen pública de las celebridades. La ética periodística es un tema de debate constante y la línea entre la información y el sensacionalismo puede ser muy delgada, especialmente en el caso de la prensa del corazón. Por otro lado, la reacción de Khan también nos lleva a pensar en cómo lidiamos con el pasado. Todos tenemos historias que preferimos no recordar, relaciones que no funcionaron y experiencias que preferiríamos olvidar. Y aunque la vida nos empuje a seguir adelante, a veces hay preguntas, recuerdos o situaciones que nos llevan de vuelta a ese pasado y nos hacen replantearnos ciertas cosas. En el caso de Khan, la pregunta sobre Demet parece haber activado una especie de mecanismo de defensa, una necesidad de proteger su privacidad y de evitar revivir ciertos fantasmas. La gestión del pasado es un proceso personal y complejo, y cada uno tiene su propia forma de abordarlo. Algunas personas prefieren hablar abiertamente sobre sus experiencias, mientras que otras prefieren mantenerlas en privado. Y es que al final del día, todos somos humanos. Los famosos también tienen sentimientos, también sufren, también se equivocan y también tienen derecho a la privacidad. Y aunque a veces nos olvidemos de esto, es importante recordar que detrás de la imagen pública que proyectan hay personas de carne y hueso con sus propias historias y sus propias luchas.
Y a veces, lo mejor que podemos hacer es respetar sus decisiones y entender que no siempre tienen la obligación de compartir cada detalle de sus vidas con el público. La empatía y el respeto son valores fundamentales en nuestras relaciones con los demás, incluso con aquellos que vemos a través de la pantalla. Así que, volviendo al tema principal de este vídeo, la reacción de Can Yaman ante la pregunta sobre The Method de Mir nos ha dado mucho de qué hablar y de qué pensar. Nos ha recordado el impacto que tuvo su historia en la televisión, nos ha invitado a reflexionar sobre los límites de la exposición mediática y nos ha mostrado, una vez más, que la realidad suele ser más compleja y menos romántica que las telenovelas. El contraste entre la ficción y la realidad es una lección que debemos aprender constantemente, especialmente cuando se trata de personajes públicos que a menudo son idealizados por el público. Y sobre todo nos ha demostrado que no siempre vamos a obtener las respuestas que queremos, pero que el misterio y la especulación también forman parte del juego. La capacidad de aceptar la incertidumbre y de no obsesionarnos con la búsqueda de respuestas definitivas es una habilidad que nos puede ayudar a vivir de manera más plena y tranquila. Y bueno, mi gente, llegamos al final de este vídeo lleno de salseo y análisis. Espero que les haya gustado desmenuzar conmigo la reacción de Can Yaman y que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las telenovelas turcas. En resumen, hemos visto que Can frenó en seco ante una pregunta sobre Demet, evitando responder directamente y cambiando de tema de manera elegante pero tajante. Esto ha generado todo tipo de teorías entre los fans, desde que hay tensión entre ellos hasta que simplemente es una decisión personal de no hablar del pasado. Lo cierto es que su respuesta nos ha llevado a reflexionar sobre el impacto de Erkencikus, los límites del periodismo y la exposición mediática, y la importancia de respetar la privacidad de las figuras públicas. La capacidad de analizar críticamente las noticias y la información que recibimos de los medios, así como la habilidad de empatizar con las personas que son objeto de atención pública, son herramientas esenciales en el mundo actual. Como siempre, quiero agradecerles de todo corazón por llegar hasta el final del vídeo y por ser parte de esta maravillosa comunidad. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido que les encante. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo este tema, así que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Creen que hay algo más detrás de la reacción de Can? ¿Qué opinan sobre la forma en que los medios abordan este tipo de temas? Quiero leer todas sus opiniones. El debate y el intercambio de ideas son fundamentales para construir una comunidad sólida y para aprender de las diferentes perspectivas. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares y por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y seguir disfrutando de todo el salseo que tenemos para ustedes. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima. Recuerden que la vida es una telenovela y nosotros somos los protagonistas de nuestras propias historias, así que vivan cada momento al máximo y con mucha pasión.